Habían vivido juntos varios años, pero el verdadero rostro de su marido ella lo vio recién ahora. Cuando se negó a firmar el crédito para la reforma de la casa de su madre, él se enfureció. En un arrebato de ira, le agarró la mano y le torció el dedo con brusquedad. El dolor era insoportable, pero aún más doloroso fue darse cuenta de que una persona tan cercana era capaz de semejante crueldad por dinero. El día siguiente debía cambiar mucho en su relación. Buenas tardes, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. La puerta del salón de belleza Afrodita tintineó con un campanilleo, y Beatriz levantó la vista de la mesa de trabajo, cubierta de frascos de esmaltes de todos los colores. Bueno, Gabriela, ¿hoy tenemos manicura normal o algo especial?, preguntó sonriendo Beatriz a su clienta habitual, una señora rellena de cabello rojizo. Ay, querida, hazme algo festivo. Tenemos aniversario de bodas, 30 años juntos, ¿te imaginas? Gabriela se dejó caer en la silla, suspirando de cansancio. 30 años, repitió con admiración Beatriz, moviendo la cabeza, felicidades. Eso es una eternidad. Con sus 28 años, Beatriz ni podía imaginar semejante plazo. 5 años de matrimonio con Valeriano ya le parecían un logro, sobre todo teniendo en cuenta a Mircadela, la suegra, que parecía haber nacido con la única misión de complicarle la vida a su nuera. ¿Y cómo está tu Valeriano?, preguntó Gabriela, sumergiendo las manos en el agua tibia que Beatriz había vertido en un cuenco especial. ¿Sigue tan atento como siempre? Beatriz sonrió. Valeriano Mendoza era su puerto seguro. De estatura media, con ojos castaños amables y un cabello rubio eternamente despeinado, trabajaba como ingeniero en una constructora, siempre volvía los viernes a casa con flores y nunca le levantaba la voz. Sí, sigue consintiéndome, respondió Beatriz, cuidando con esmero la cutícula de la clienta. Ayer volvió del trabajo con una bolsa de mis pasteles favoritos. Dijo que simplemente pasó delante de la pastelería y no pudo resistirse. Qué suerte la tuya, suspiró la mujer. El mío, Ernesto, al 10º año de casados ya se había olvidado de cuáles eran mis bombones preferidos. Después del trabajo, Beatriz se quedó un rato para calcular el presupuesto mensual. Valeriano había prometido pasar a recogerla, y ella aprovechó ese tiempo para revisar las finanzas familiares. Al abrir la tabla en el móvil, frunció el ceño. La cuota del coche, $800, la hipoteca, 600, los servicios, la comida, el abono transporte de Valeriano. Suspiró. De su modesto sueldo de 950 y el más sustancial de su marido de 1700, apenas quedaba nada. El timbre del teléfono interrumpió sus cálculos. Beatriz, ya llegué, la voz de Valeriano sonaba un poco tensa. Ya voy, cerró rápido la tabla y se puso el abrigo. En la entrada del salón esperaba su sedán gris de 5 años. Un coche modesto pero fiable, que aún estaban pagando a crédito. Valeriano le abrió la puerta y la besó tiernamente en la mejilla. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Beatriz, notando las ojeras en el rostro de su esposo. Bien, solo que, titubeó. Me llamó mamá. Beatriz se tensó por dentro. Mircadela nunca llamaba porque sí. Cada llamada suya era una pequeña misión para sacarles recursos a su hijo y a la familia. ¿Y qué quería?, preguntó Beatriz con la mayor neutralidad posible. Que pasáramos a verla. Dice que se le escapa agua del grifo. Doblaron por la calle Rosas, donde en un edificio de 5 pisos vivía la suegra. Mircadela los recibió en bata y con rulos, aunque ya eran las 8 de la noche. Por fin, exclamó teatralmente. Ya pensaba que me iba a ahogar aquí. Valeriano fue directo a la cocina, y Beatriz se quedó en la entrada, observando el entorno. El piso de su suegra no cambiaba con los años, los mismos papeles amarillentos con rosas descoloridas, el mismo parqué chirriante y los muebles pesados que parecían capaces de sobrevivir a una guerra nuclear. ¿Quieres un té, Beatriz?, preguntó Mircadela con fingida cortesía, aunque ambas sabían que era pura formalidad. No, gracias,
Mircadela, aún tenemos que ir al supermercado antes de que cierre. Siempre con el supermercado, torció los labios la suegra. Pero a verme más seguido, eso no. Menos mal que al menos mi hijo sí es atento. Beatriz guardó silencio. En 5 años había aprendido a no reaccionar a ese tipo de comentarios. Valeriano salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Listo, mamá. Solo había que apretar la junta, nada complicado. Ay, hijo, ¿qué haría yo sin ti? Mircadela se llevó las manos al pecho. Sabes, he estado pensando. Mi piso está ya muy deteriorado. Sería bueno hacer una reforma. Beatriz se tensó. Aquí está. La verdadera razón de la llamada. La reforma es necesaria, sí, contestó con cautela Valeriano. Pero con mi pensión no me alcanza, continuó Mircadela, lanzando una mirada rápida a Beatriz. Si ustedes me ayudaran económicamente, mamá, ya sabes que tenemos 2 créditos, empezó Valeriano, pero su madre no lo dejó terminar. ¿Y qué tiene? Beatriz puede pedir el crédito a su nombre. Ella sí tiene historial limpio y trabaja con contrato. Beatriz sintió cómo se le helaban los dedos. Miró a su esposo, esperando que cortara la conversación de inmediato, como siempre lo hacía. Mamá, hablemos de eso más tarde, ¿sí? Dijo él suavemente, y Beatriz suspiró aliviada. De camino a casa guardaron silencio. Su piso de 2 habitaciones en un barrio nuevo de las afueras lo habían comprado hacía 3 años, y se había convertido en su modesto pero acogedor hogar con muebles de tiendas y fotos de viajes en las paredes. ¿Crees que lo dice en serio, lo de la reforma? Preguntó Beatriz mientras calentaba la cena. No lo sé, se encogió de hombros Valeriano. Mamá suele decir que le gustaría renovar el piso. Pero en realidad, está todo muy viejo. ¿Recuerdas cuando los vecinos de arriba la inundaron el año pasado? El techo nunca se reparó del todo. Beatriz recordó las manchas amarillas en el techo del salón de su suegra y suspiró. Entiendo que hace falta una reforma, pero un crédito. Valeriano, apenas llegamos a fin de mes. Mira, abrió la tabla en el teléfono. Después de todos los pagos obligatorios nos quedan solo $400 para lo demás, comida, ropa, medicinas. Un crédito más nos aplastaría. Valeriano la abrazó por los hombros. No te preocupes, lo entiendo, ya encontraremos una solución. Esa noche vieron una comedia en la tele, y Beatriz casi se olvidó de la conversación con la suegra. Casi. A la mañana siguiente, mientras Beatriz preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Mircadela. Hola, Valeriano. ¿No te olvidaste de lo que hablamos? Ya averigüé cuánto costará la reforma. $8,000 como mínimo. Pero se puede pedir un crédito de 13,000, así alcanza también para los muebles. Beatriz se quedó inmóvil con la espátula en la mano. Los huevos chisporroteaban en la sartén, mientras la voz insistente de la suegra sonaba en el auricular. Valeriano apartó la mirada con incomodidad. Mamá, te llamo más tarde, ¿sí? Estamos desayunando. Colgó y miró a su esposa con culpa. Valeriano, dijo Beatriz en voz baja, por favor dime que no piensas aceptar ese crédito. Beatriz, pero es mi madre, está sola, su pensión es pequeña, y el piso realmente está en mal estado. El nuestro también estaría en mal estado si no trabajáramos de sol a sol para pagarlo. Beatriz alzó la voz, algo que casi nunca hacía. ¿Entiendes que si yo pido el crédito, tendremos que pagarlo nosotros? Tu madre con su pensión de $380 no podrá cubrir una cuota de 540 al mes. El rostro de Valeriano se ensombreció. Sí, lo entiendo. Solo pensaba, tal vez podríamos ayudarla de alguna manera. Quizás yo podría buscar un trabajo extra. Beatriz respiró hondo, intentando calmarse. Valeriano, ya trabaja 6 días a la semana. ¿Cuándo piensas hacer horas extra? ¿De noche? El resto de la mañana transcurrió en un silencio tenso. Antes de salir cada uno a su trabajo, Valeriano abrazó a Beatriz y le susurró, hablaré con mamá. Le explicaré que ahora no podemos asumir otro crédito.
Beatriz asintió agradecida. Por eso amaba a su esposo, siempre sabía poner a su familia en primer lugar, incluso cuando se trataba de su madre. En el salón reinaba un silencio inusual para un martes. Beatriz ordenaba sus herramientas cuando el teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Un mensaje de Valeriano: mamá vendrá esta noche a casa, quiere hablar del arreglo. Le explicaré nuestra situación. Beatriz sintió como el corazón se le encogía de ansiedad. Pero Valeriano estaba de su lado. Siempre lo había estado. Por la tarde, Mircadela apareció en la puerta de su piso con una gran carpeta. Miren, ya he encargado hasta el diseño del proyecto. Colocó con solemnidad sobre la mesa unas hojas con planos. Vean qué maravilla va a quedar. Valeriano miró inseguro a su esposa y luego a su madre. Mamá, queríamos hablar contigo. El caso es que ahora no tenemos posibilidad de asumir otro crédito. Mircadela se quedó inmóvil, con la taza de té a medio camino hacia los labios. ¿Qué significa no tienen posibilidad? Si ustedes tienen buenos sueldos. Y a mí se me puede caer el techo en cualquier momento. Mircadela, empezó con suavidad Beatriz, Valeriano y yo hemos hecho una tabla de nuestros gastos. Después de pagar los créditos que ya tenemos, nos queda muy poco, otro préstamo no cabe en nuestro presupuesto. ¡Qué tontería! La suegra hizo un gesto despectivo. Valeriano, ¿vas a permitir que tu madre viva en esas condiciones? Yo por ti entregué toda mi vida, mamá, la interrumpió con firmeza Valeriano. Entiendo tu preocupación. Pero Beatriz tiene razón, de verdad no podemos asumir otro crédito. Quizás podríamos ayudarte poco a poco cada mes y hacer la reforma gradualmente. Mircadela apretó los labios y lanzó a Beatriz una mirada llena de desprecio. Ya veo quién manda en esta casa. No lo esperaba de ti, hijo. Creía que respetabas a tu madre. Mamá, no se trata de respeto, Valeriano parecía dolido. Es pura matemática. No tenemos ese dinero. Claro que no, escupió con veneno la suegra, cuando todo se va en tus blusas de moda y en baratijas. Beatriz sintió como la sangre le subía a la cara. Mircadela, yo trabajo igual que Valeriano y juntos pagamos los créditos. No tenemos gastos innecesarios. Ah, ¿no? ¿Y ese viaje al mar el año pasado? 5 días en la costa, dinero tirado. Estuvimos ahorrando todo un año para ese viaje, dijo Valeriano en voz baja. Fue mi regalo de cumpleaños para Beatriz. La velada terminó con Mircadela recogiendo sus planos de forma ostentosa y marchándose dando un portazo. Valeriano estaba abatido. Perdóname, dijo abrazando a Beatriz. Ya sabes cómo es ella. Mañana se le pasará. Pero Beatriz no estaba tan segura. Algo le decía que esto era solo el comienzo. La semana siguiente transcurrió relativamente tranquila. Mircadela no llamó, y Beatriz casi creyó que el tema de la reforma había quedado olvidado. Pero el sábado por la mañana, mientras desayunaban, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Mircadela con un hombre que llevaba un maletín. Este es Rodrigo, lo presentó la suegra. Gerente del banco. Nos ayudará a tramitar el crédito. Beatriz sintió que la taza de café casi se le resbalaba de las manos. Valeriano se quedó paralizado junto a la mesa de la cocina, con una expresión de total desconcierto. Buenos días, dijo con tono contenido el hombre de traje, extendiendo la mano. Rodrigo Navarro, gerente personal de Credit Finanzas. Mircadela me comentó que estaban interesados en nuestro programa Confort Hogareño. Mamá, ¿qué pasa aquí? Valeriano miraba nervioso de su madre al banquero. La semana pasada ya hablamos de esto. Mircadela entró en el piso como si nada y avanzó majestuosa hacia el salón. Valerianito, decidí no perder tiempo. Ya sabes, a mi edad cada día cuenta. ¿Y si no vivo lo suficiente para ver el día en que decidan ayudarme con la reforma? Rodrigo, incómodo, carraspeó. Si no es buen momento, puedo volver más tarde o, no, lo interrumpió Mircadela, está perfecto. Pase, siéntese. Valeriano, ¿qué haces ahí parado? Ofrece un café al señor. Beatriz dejó la taza y se irguió,
sintiendo cómo la indignación le hervía por dentro. Miró rápidamente a su marido, pidiéndole en silencio que interviniera. Valeriano frunció el ceño y por fin reaccionó. Rodrigo, disculpe, pero ha habido un malentendido. No planeamos pedir un crédito. Mi madre probablemente actuó por iniciativa propia. El gerente vaciló, mirando de Valeriano a Mercadela. ¿Estás seguro? He preparado una oferta muy conveniente teniendo en cuenta el historial crediticio de su esposa. La tasa de interés es solo del 14,99% anual, sin comisiones ocultas. Gracias, pero no, dijo con firmeza Beatriz, sintiendo el corazón golpearle con fuerza. De verdad no podemos asumir otro préstamo. Ya tenemos la hipoteca y el crédito del coche. Mercadela suspiró con dramatismo y se dejó caer en el sofá, llevándose la mano al pecho. Así es siempre. Crías a un hijo, le das toda tu vida, y cuando necesitas ayuda, te da la espalda. ¿Y por culpa de quién? Lanzó una mirada fulminante hacia Beatriz. Mamá, por favor, suplicó Valeriano. No empieces, ya te expliqué nuestra situación. Rodrigo, claramente arrepentido de su visita, empezó a guardar los documentos en el maletín. Mejor me retiro. Si cambian de opinión, aquí está mi tarjeta. Cuando la puerta se cerró tras el gerente, la casa quedó sumida en un silencio opresivo. Beatriz permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando cómo Mercadela interpretaba otra de sus escenas. Mamá, ¿cómo pudiste traer aquí a un gerente sin nuestro consentimiento? Valeriano parecía realmente afectado. Ya te dijimos claramente que no podemos asumir otro crédito. ¿Y debo vivir en la ruina? La suegra se irguió de golpe, olvidando de pronto su ataque al corazón. El techo del baño está a punto de venirse abajo, las baldosas se desprenden, las tuberías están oxidadas, y a ti no te importa que tu madre pueda quedar sepultada bajo su propio piso. Beatriz, sin poder contenerse, intervino, Mercadela, su piso realmente necesita reforma. Nadie lo niega. ¿Pero por qué tenemos que pedir un crédito que no podremos pagar? Eso sería un suicidio financiero. Ah, con que eres tú la que pone a mi hijo en contra de su propia madre, la suegra cambió de inmediato su blanco hacia Beatriz. Lo supe desde el principio, vi que solo piensas en dinero. Mamá. Valeriano levantó la voz, algo que hacía muy rara vez. Deja de culpar a Beatriz. La decisión de no pedir el crédito es de los dos. Simplemente no podemos permitírnoslo. Mercadela apretó los labios y se levantó del sofá. Bien. Entendido. A mi hijo no le importa su vieja madre. Pues me iré a terminar mis días en ruinas. Y si me pasa algo, no se culpen. Se dirigió teatralmente hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. Por cierto, Valeriano, pasa esta noche por mi casa. Tengo que hablar contigo de algo. A solas. Lanzó una mirada significativa a Beatriz. Cuando la puerta se cerró tras la suegra, Beatriz se dejó caer agotada en una silla. No puedo creer que haya traído a un gerente del banco aquí un sábado por la mañana, sin avisar. Valeriano se acercó y abrazó a su esposa por los hombros. Perdón, ya sabes cómo es ella, insistente. ¿Insistente? Es decir poco, suspiró Beatriz. ¿Qué quiere hablar contigo a solas? Ni idea, Valeriano se frotó el puente de la nariz. ¿Y si no voy? No, ve, Beatriz negó con la cabeza. Si no, no se va a calmar. Solo que, por favor, no aceptes nada impulsivo. Por la tarde, cuando Valeriano se fue a casa de su madre, Beatriz decidió revisar otra vez el presupuesto familiar. Abrió la hoja de cálculo en el ordenador y empezó a comprobar las cifras. La hipoteca se llevaba la mayor parte de los ingresos, el crédito del coche también era un gasto importante. Después de pagar los servicios, el transporte y la comida, quedaba muy poco. Beatriz intentó calcular cuánto pagarían si pidieran otro crédito de $13,000. Con una tasa del 14,9%, la cuota mensual sería de unos $320. Eso significaría renunciar a cualquier gasto no planificado, ni viajes, ni ropa nueva, ni regalos entre ellos.
Y eso suponiendo que nadie enfermara ni perdiera el trabajo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cálculos. En la pantalla apareció el nombre de una compañera. Hola, Beatriz. Mira, verás, la voz de Carmela sonaba alterada. La dueña del salón ha decidido recortar personal. Dice que hay menos clientas. Se va a quedar solo con 3 manicuristas de 6. Beatriz sintió un escalofrío en la espalda. ¿Y me van a despedir a mí? Aún no se sabe. Lo decidirá la semana que viene. Solo quería avisarte para que estés preparada por si acaso. Tras la llamada, Beatriz se quedó largo rato mirando al vacío. Si la despedían, su situación financiera sería catastrófica. Incluso con su sueldo apenas llegaban a fin de mes. Y si además añadían un crédito para la reforma del piso de la suegra, Valeriano volvió tarde, con una expresión extraña en la cara. ¿Cómo fue?, preguntó con cautela Beatriz. No sé. Se dejó caer pesadamente en el sillón. Mamá me enseñó fotos del piso. De verdad está todo muy mal, Beatriz. En el baño hay moho negro en las paredes, en la cocina el linóleo está lleno de agujeros, y el techo del salón, después de la inundación, se ve horrible. Beatriz se sentó a su lado. Lo entiendo, pero, Valeriano, me acaba de llamar Carmela, en el salón planean recortes, podría quedarme sin trabajo en las próximas semanas. Valeriano palideció. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Acabas de entrar. Beatriz le tomó la mano. Escucha, si me despiden, nos costará muchísimo incluso con los créditos que ya tenemos, y si añadimos otro, lo sé, Valeriano se cubrió la cara con las manos, pero mamá lloraba, Beatriz. Decía que se sentía abandonada, que le da miedo vivir en un piso que se cae a pedazos. ¿Y qué le respondiste? Que lo pensaríamos, que quizá buscaría un trabajo extra. Beatriz respiró hondo. Valeriano, ya trabaja 6 días a la semana. ¿Cuándo vas a hacer horas extra? ¿Y si te despiden por agotamiento? No lo sé. Parecía completamente exhausto. Tal vez podríamos ayudarla al menos con lo más necesario. Empezar por arreglar el baño. Para eso también hace falta dinero que no tenemos, le recordó con suavidad Beatriz. Y además, ya conoces a tu madre. No aceptará una reforma parcial. Lo quiere todo y de inmediato. Al día siguiente, Mircadela llamó de nuevo. Esta vez decidió cambiar de táctica. Beatriz, cariño, su voz resumaba miel, entiendo que tú y Valeriano estáis preocupados por las finanzas, pero pensé, ¿y si pongo el piso a vuestro nombre? Después de la reforma valdrá mucho más. Considéralo una inversión. Beatriz casi se atragantó con el té. ¿Mircadela, quiere vendernos su piso? No, que va, rió la suegra, solo traspasarlo a nombre de Valeriano. Después de mi muerte será suyo igualmente, así tendrán la garantía de que el dinero de la reforma no se perderá. Yo tengo que hablarlo con Valeriano, respondió desconcertada Beatriz. Ahora está en el trabajo. Claro, habladlo. Estoy segura de que Valeriano aceptará. Siempre fue un chico sensato. Tras la llamada, Beatriz telefoneó enseguida a su marido. Valeriano, tu madre acaba de proponer poner el piso a nuestro nombre si le hacemos la reforma. ¿En serio? En la voz de Valeriano se oía sorpresa. Nunca había hablado de traspasarlo. No sé cuán serio es el ofrecimiento, dijo con cautela Beatriz, pero aunque lo fuera Valeriano, aún así no podremos pagar otro crédito, especialmente si yo me quedo sin trabajo. Hablemos de esto por la noche, ¿sí? Suspiró Valeriano. Estoy en una reunión. Por la noche hablaron largo rato sobre la propuesta de Mircadela. Valeriano parecía entusiasmado con la idea. Entiende, si el piso queda a nuestro nombre, tiene sentido. Después de la reforma valdrá mucho más. Luego podríamos venderlo y cancelar los créditos. ¿Y dónde vivirá tu madre?, preguntó Beatriz. No pensarás echarla, ¿no? Claro que no, se ofendió Valeriano. Vivirá allí como siempre. Hablo de un futuro lejano. Beatriz se quedó pensativa. Valeriano,
¿estás seguro de que tu madre realmente hará el traspaso? ¿Que no es solo una forma de convencernos para que pidamos el crédito? Beatriz, es mi madre, no nos va a engañar. De acuerdo. Beatriz decidió abordar el tema por otro lado. Supongamos que cumple su palabra. Aún así, no podemos pedir un crédito ahora. Puedo perder el trabajo en cualquier momento. ¿Cómo pagaremos 3 créditos solo con tu sueldo? Quizá tus padres podrían ayudar, propuso Valeriano con poca convicción. Beatriz apretó los labios. Mis padres apenas llegan a fin de mes. Papá está jubilado. Mamá limpia casas a tiempo parcial. Ya lo sabes. La conversación se estancó y decidieron retomarla más adelante. Pero Mercadela no pensaba darles tregua. Al día siguiente se presentó en su casa sin avisar, con una bolsa de pastelitos y una sonrisa radiante. Mis niños. Besó a Valeriano en ambas mejillas y hasta Beatriz recibió un beso al aire. Les traje pastelitos de queso recién hechos. ¿Y noticias? Colocó solemnemente sobre la mesa una carpeta con documentos. Aquí está, ya preparé la escritura de donación del piso, solo falta firmar y legalizarla ante notario. Beatriz y Valeriano se miraron. Mamá, esto es muy inesperado, empezó con cautela Valeriano. Pero aún no hemos tomado una decisión sobre el crédito. ¿Cómo que no? Mercadela frunció el ceño. Valeriano, si lo hablamos anteayer. Yo les dono el piso, ustedes hacen la reforma. Todo justo. No es un tema de justicia, mamá, Valeriano negó con la cabeza. Es que no podemos pedir un crédito ahora mismo, en el trabajo de Beatriz hay recortes. Ah, con que de eso se trata, la suegra alzó las manos. Entonces que Beatriz pida el crédito ahora, mientras todavía trabaja, luego será tarde. Beatriz no pudo más. Mercadela, ¿oye lo que decimos? Si pierdo el trabajo, no podremos pagar el préstamo, podrían declararnos en quiebra y lo perderíamos todo. No dramatices, se quitó el asunto de encima la suegra. Valeriano encontrará un segundo empleo. O tú encontrarás otro, mejor que el anterior. Siempre hay salida. Mamá, dijo Valeriano con firmeza, no podemos arriesgarnos tanto. Esperemos al menos un mes. Veamos qué pasa con el trabajo de Beatriz. Mercadela apretó los labios y empezó a recoger los documentos de manera ostentosa. Veo que me he esforzado en vano. Pensé que mi hijo valoraba mi cuidado. Pero resulta que no. Se dirigió a la salida, pero en la puerta se volvió, por cierto, ya he hablado con una cuadrilla de obreros. Están listos para empezar dentro de una semana. Ya di un anticipo de mi pensión. Cuando la puerta se cerró tras ella, Beatriz se dejó caer extenuada en una silla. No va a parar, ¿verdad? Valeriano parecía agotado. No lo sé, pero esto ya sobrepasa todos los límites. Al día siguiente, Mercadela llamó temprano por la mañana. Valeriano, tienes que venir urgentemente. Se me reventó una tubería, el piso está inundado. Valeriano se vistió a toda prisa y salió hacia casa de su madre. Volvió 2 horas después, más oscuro que una nube. No hay ninguna inundación, dijo, arrojando la chaqueta al sofá. Solo gotea el grifo del baño. Como siempre. Entonces, ¿por qué estás tan serio? Preguntó Beatriz. Porque me enseñó el presupuesto de los obreros, Valeriano sacó del bolsillo una hoja doblada. De verdad pueden empezar en una semana. Y de verdad pagó un anticipo, $500. ¿De dónde sacó ese dinero? Se sorprendió Beatriz. Decía que la pensión apenas le alcanza para comer. No tengo idea, Valeriano negó con la cabeza. Tal vez estuvo guardando, pero el hecho es que ya puso el proceso en marcha, y si no conseguimos el dinero, perderá el anticipo. Beatriz sintió como la invadía una ola de irritación. Valeriano, lo hizo a propósito, pagó para acorralarnos. Lo sé, se dejó caer cansado en el sillón, pero ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que antes, mantenernos firmes, dijo Beatriz con firmeza. No podemos pedir un crédito, punto. Pero la presión de Mercadela solo aumentaba.
Empezó a llamar todos los días, a veces varias veces. Que si se le caían las baldosas del baño, que si saltaban chispas en la instalación eléctrica, que si se hundía el suelo. Cada llamada terminaba con lo mismo: si aceptaran la reforma, esto no pasaría. Valeriano estaba cada vez más nervioso e irritable. Beatriz notaba cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. El viernes por la noche, cuando iban a ver una película para relajarse tras una semana dura, volvió a sonar el teléfono. Valeriano. La voz de Mircadela era tan fuerte que Beatriz la oía sentada junto a su marido. Tengo una emergencia, ven ahora mismo. ¿Qué pasó?, preguntó Valeriano con cansancio. Se cayó parte del techo del baño. Directo a la bañera. Menos mal que no me estaba bañando. Valeriano dio un brinco. Voy. Llego en media hora. Beatriz decidió ir con él. Cuando llegaron al piso de la suegra, ella los recibió en bata y con una toalla en la cabeza. Por fin. Ya pensaba que no venían. ¿Dónde se cayó el techo?, preguntó Valeriano al entrar. En el baño, te digo. Mircadela los condujo al baño. Beatriz notó enseguida que la bañera estaba limpia. No había restos de yeso ni escombros. El techo se veía como siempre, con manchas amarillas de viejas humedades, pero sin daños nuevos. Mamá, dijo despacio Valeriano, mirando el techo, ¿dónde está el derrumbe? Ya lo limpié todo, respondió rápido Mircadela. No iba a dejar ese desastre. Pero créeme, el trozo era enorme. De ahí. Señaló una esquina del techo, donde sí había una pequeña grieta. Cayó directo a la bañera. Beatriz vio cómo Valeriano apretaba los puños. Rara vez lo veía realmente enfadado, pero ahora contenía la irritación a duras penas. Mamá, aquí no se ha caído nada. El techo está exactamente igual que la última vez. ¿Me estás llamando mentirosa? Mircadela se llevó la mano al pecho, teatral. A tu propia madre. No te llamo mentirosa, Valeriano respiró hondo. Solo que no veo ninguna prueba de caída. Claro, soltó con ironía la suegra, si tú no lo viste, entonces no pasó. Y que yo pude morir bajo los escombros, eso no importa. Beatriz sintió que se le acababa la paciencia. Mircadela, por favor, basta. Entendemos que necesita reforma, pero no se puede conseguir las cosas con estos métodos. ¿Qué métodos? La suegra se giró al instante hacia Beatriz. Tú eres la que pone a mi hijo en mi contra. Tú no quieres ayudar a una anciana. Mamá, basta. Valeriano alzó la voz, algo muy poco común. Beatriz no tiene la culpa. La decisión de no pedir el crédito es de ambos. Simplemente no podemos pagarlo. Va, que hay que pagar. Exclamó Mircadela. $13,000 son calderilla hoy en día. Para nosotros no son calderilla, dijo Valeriano con firmeza. Apenas podemos con los pagos actuales. Porque trabajas en ese puestecito miserable, arremetió la suegra. A tu edad, tu padre ya era jefe de sección, y tú sigues vegetando de ingeniero. Beatriz vio cómo el rostro de Valeriano se tensaba más y más. Era un golpe bajo, siempre le dolían las comparaciones con su padre. Nos vamos, dijo él en seco. Cuando estés lista para hablar con normalidad, llama. Durante todo el camino a casa, Valeriano guardó silencio, con las manos aferradas al volante. Beatriz no se atrevió a romper el silencio. Solo cuando entraron en el piso, por fin dijo, ¿sabes? Tal vez tenga razón. Quizá deberíamos aceptar esa reforma. Beatriz se quedó helada. ¿Cómo? Valeriano. Acabas de ver cómo manipula. No hubo ningún derrumbe. Lo sé, se dejó caer en el sofá, exhausto. Pero no va a parar, Beatriz. Llamará todos los días, inventará nuevas catástrofes, presionará y presionará hasta que cedamos. ¿Y propones rendirnos sin más? Beatriz no podía creer lo que oía. ¿Pedir un crédito que no podremos pagar solo para que nos deje en paz? ¿Y qué más podemos hacer? En la voz de Valeriano había desesperación. Es mi madre,
no puedo simplemente darle la espalda. Beatriz se sentó a su lado y le tomó la mano. Valeriano, escucha, sé que es difícil, pero si pedimos ese crédito, arriesgamos todo lo que tenemos, nuestro piso, nuestro futuro. ¿De verdad estás dispuesto a ese riesgo? Valeriano guardó silencio largo rato y luego dijo en voz baja, no. Claro que no. Pero no sé cómo detener esta pesadilla. Tenemos que ser firmes, Beatriz le apretó la mano. Juntos podremos. Démosle otra oportunidad, Valeriano parecía agotado por los conflictos interminables. Tal vez de verdad entendió que se pasó. Puede ser, aceptó Beatriz con poca convicción, aunque la intuición le decía lo contrario. Todo el día no pudo sacudirse un mal presentimiento. En el salón había pocas clientas y la directora volvió a insinuar posibles recortes, lo que solo aumentó su inquietud. Por la tarde llegaron a casa de Mircadela exactamente a las 6. La suegra los recibió con un vestido bien planchado, el pelo arreglado y una sonrisa radiante. Pasen, mis queridos. Besó a Valeriano en ambas mejillas y hasta Beatriz recibió un abrazo. ¡Qué alegría que hayan venido! El piso se llenó del aroma de una tarta de manzana recién horneada. En la mesa había unas tazas bonitas, de las que Mircadela sacaba solo en ocasiones especiales, y un cuenco con bombones caros. Siéntense, siéntense, se afanaba la suegra. Ahora mismo sirvo el té. Valerianito, en el estante está el álbum de fotos, tráelo, por favor. Estuve ordenando fotos viejas y encontré tantas cosas interesantes. Beatriz observaba con cautela aquella escena idílica. Algo no cuadraba. Mircadela jamás era una anfitriona tan afectuosa, y menos con ella. Durante el té, la suegra mostraba fotos antiguas, recordaba historias de la infancia de Valeriano, reía y bromeaba. Ni una palabra sobre la reforma, ni una insinuación sobre el crédito. Miren, aquí está Valeriano con 3 añitos, tendió una foto a Jada. Era un niño tan serio, siempre intentaba ayudar a su mamá. Un niño precioso, comentó Beatriz con cortesía, tomando la fotografía. Sí, igualito a su padre, suspiró Mircadela. Sabes, Valeriano, a menudo pienso en lo orgulloso que estaría tu papá. Has crecido tan atento, tan responsable. Valeriano sonrió, algo avergonzado. Gracias, mamá. No, no, lo digo en serio, Mircadela cubrió su mano con la de ella. Siempre piensas en los demás, en tu familia, en mí. Hizo una pausa y añadió con un leve suspiro, entiendo que a veces puedo ser demasiado insistente. Pero ya sabes que solo quiero lo mejor para ti. Beatriz notó cómo la tensión iba abandonando los hombros de Valeriano. Él se relajó, creyendo en la sinceridad de su madre. Por cierto, dijo Mircadela, como al pasar, mientras servía el té, hablé con mi vecina Isabela, trabaja en un banco. Me dijo que hay un programa especial para pensionistas, se puede obtener un crédito con la vivienda como garantía y el interés es muy bajito. Aquí vamos, pensó Beatriz, ya empezó. Mamá, quedamos en no hablar hoy de reformas ni de créditos, le recordó Valeriano. Ay, no hablo de eso, Mircadela alzó las manos. Solo salió en la conversación. No quiero presionarlos, hijos míos. Ya me resigné a vivir como estoy. Suspiró de forma teatral y cambió de tema con rapidez. ¿Saben qué? Les voy a enseñar cómo era el sofá del salón cuando Valeriano era pequeño. Debe de estar la foto por aquí. Se levantó y fue al dormitorio por el álbum. En cuanto la suegra salió de la vista, Beatriz susurró a Valeriano, no se rindió, solo cambió de táctica. Dale una oportunidad, respondió él igual de bajo. Por ahora todo va bien. La velada continuó en el mismo tono. Mircadela era la imagen de la hospitalidad, intercalando de vez en cuando alusiones casuales a su piso destartalado y a la vida difícil de una pensionista. A las 9, Valeriano estaba completamente relajado, convencido de la milagrosa transformación de su madre. Beatriz, en cambio, seguía en guardia. Cuando llegó la hora de irse, Mircadela empezó a empaquetarles el pastel que había sobrado. Llévenlo, hijos, para el té. Valerianito, ¿no te encanta el de manzana? Gracias, mamá,
Valeriano la abrazó. Fue muy agradable pasar un rato así, en familia. Sí, una velada maravillosa, asintió Mircadela, y de repente soltó un quejido llevándose la mano a la espalda. ¡Ay! Me ha pinchado algo. Debí forzarme al bajar los álbumes del estante de arriba. ¿Quieres que te ayude? Se alarmó Valeriano. ¿Llamamos a un médico? No, no, que va, sonrió débilmente. Es la edad, a veces es tan difícil hacer todo sola. Si hubiera reforma, se podrían poner los estantes más bajos para no estirarme. Beatriz se contuvo para no poner los ojos en blanco. La manipulación era evidente. Mamá, mañana voy y te ayudo a cambiar los estantes, propuso Valeriano. ¿De verdad? Mircadela iluminó su rostro. Eres un hijo tan atento. ¿Sabes? Quizás, hizo una pausa. Quizás podrías ayudarme también con otra cosita. ¿Con qué? Se puso en guardia Valeriano. Mañana vendrá un gerente del banco, empezó a decir a prisa Mircadela. Solo para asesorarme sobre el crédito. ¿Podrías escuchar también? Tú tienes formación financiera, entiendes mejor. Beatriz sintió crecer la irritación por dentro. Todo aquel espectáculo, tarta, fotos, abrazos, no era más que el camino para llevar la conversación al mismo crédito de siempre. Mircadela no se contuvo. Ya hablamos de esto. No podemos pedir un crédito ahora, y Valeriano no puede ser avalista. Yo no pido aval, replicó de inmediato la suegra. Solo un consejo. ¿Es que ni siquiera puede dar un consejo a su propia madre? Valeriano parecía desconcertado. Está bien, mamá, iré mañana, pero solo para asesorarte, nada más. Cuando salieron del portal, Beatriz no pudo contener su indignación. Valeriano, ¿de verdad no ves que solo ha cambiado de táctica? Primero presión, ahora compasión. Lo sé, suspiró él, pero ¿qué se supone que haga? Es mi madre, no puedo simplemente apartarla. Nadie te pide que la apartes. Pero hay que saber decir no. Beatriz le tomó la mano. Mañana volverá a presionarte con ese gerente. Y otra vez estarás entre dos fuegos. Puedo con ello, Valeriano apretó su mano. Te lo prometo. Pero Beatriz no estaba tan segura. Conocía demasiado bien la forma en que Mircadela sabía presionar a su hijo. Al día siguiente, Valeriano fue solo a casa de su madre. Beatriz se quedó en casa, esperando con inquietud su regreso. Cuando por fin apareció, la expresión de su rostro lo decía todo. ¿Qué pasó? Preguntó Beatriz, ayudándolo a quitarse la chaqueta. El gerente no vino, Valeriano se dejó caer, agotado, en una silla. Pero estaba el albañil, el mismo al que mamá le dio el anticipo. Dijo que si en una semana no llega el pago principal, rescindirán el contrato y el anticipo se perderá. ¿Y qué le dijiste? Que lo pensaríamos, Valeriano se frotó la cara con las manos. Mamá lloró, Beatriz. Dijo que ahorró esos $500 durante meses. Que se privó de todo. Beatriz se sentó a su lado. Valeriano, entiendes que es manipulación, ¿verdad? Ella misma creó esta situación para acorralarnos. Lo entiendo, contestó en voz baja, pero no por eso es más fácil. El lunes, en el trabajo, la directora del salón llamó a Beatriz a su despacho. La conversación fue breve, por la caída de beneficios, reducían plantilla, y Beatriz entraba en el recorte. Lo siento mucho, Beatriz, la directora parecía sinceramente apenada. Eres una gran profesional, pero no tenemos alternativa. Beatriz volvió a casa antes de lo habitual, conteniendo las lágrimas a duras penas. Ahora su situación financiera se volvía crítica. Sin su sueldo, apenas podrían pagar los créditos existentes y mucho menos asumir nuevos. Decidió no llamar a Valeriano al trabajo con malas noticias, ya tenía suficiente estrés por su madre. En su lugar, encendió el portátil y empezó a buscar vacantes. Quizá tuviera suerte y encontrara algo rápido. Por la tarde, cuando Valeriano regresó del trabajo, ella le contó lo del despido. ¿Y ahora qué hacemos? Él parecía completamente perdido.
¿Cómo vamos a pagar los créditos? Ya estoy buscando trabajo nuevo, Beatriz intentó sonar segura. Algo saldrá. Lo importante ahora es no entrar en pánico y hizo una pausa. No contraer nuevas obligaciones. Valeriano entendió a qué se refería. ¿Hablas del piso de mamá? Sí. Ahora eso ni siquiera se discute. Al día siguiente, Mircadela llamó a Valeriano al trabajo. Beatriz se enteró solo cuando él volvió a casa, pálido y con el gesto petrificado. ¿Qué ha pasado? Se alarmó ella. Mamá se enteró de que te despidieron. Valeriano se dejó caer en el sofá sin quitarse la chaqueta. No sé cómo, pero lo sabe. Y ahora dice que es una señal del destino. ¿Una señal del destino? Repitió Beatriz sin comprender. Sí, Valeriano sonrió con amargura. Según ella, ya que estás sin trabajo, es el momento perfecto para pedir el crédito y ponerte con la reforma de su piso. Eso te dará ocupación, y a ella, vivienda renovada. ¿Está loca? Se indignó Beatriz. ¿Cómo voy a pedir un crédito si no tengo ingresos? Dice que en el banco hay un programa especial. Valeriano estaba exhausto. Que se puede tramitar a mi nombre, y tú solo te encargarías de supervisar la reforma, ya que, total, estás en casa. Beatriz no podía creer lo que oía. Valeriano, dime que no estás considerando esa opción. Claro que no. Alzó las manos. ¿Cómo puedes pensarlo? Le dije que es imposible, que ahora tenemos que ahorrar cada centavo. ¿Y qué respondió? Que soy un hijo desagradecido. Valeriano sonrió con amargura. Que le debo toda mi vida y que no puedo ayudarla en su vejez. Que mi padre se revolvería en la tumba si supiera cómo la trato. Beatriz se sentó a su lado y lo abrazó por los hombros. Lo siento mucho, Valeriano. Es injusto. La forma en que te presiona. ¿Sabes qué es lo peor? La miró con dolor en los ojos. A veces empiezo a creerle. Empiezo a pensar que de verdad soy un mal hijo. Eres un hijo maravilloso, dijo Beatriz con firmeza. Siempre la ayudas, siempre estás cuando te necesita. Pero hay una diferencia entre ayudar y autodestruirse. Pedir un crédito que no podremos pagar es un suicidio financiero. Valeriano asintió, pero su mirada seguía apagada. En los días siguientes, Mircadela lo llamaba varias veces al día. Que si había que enroscar una bombilla, mover un armario, o revisar por qué hacía un ruido raro la nevera. Cada vez que Valeriano iba a su casa, la conversación acababa derivando al tema de la reforma y del crédito. Beatriz veía cómo su marido se volvía cada vez más tenso e irritable. Dormía mal, se estremecía con el sonido del teléfono y estaba distraído en el trabajo. ¿Y si apagamos los teléfonos el fin de semana? Propuso Beatriz el viernes por la noche. Nos damos un día de silencio, descansamos de todo esto. ¿Y si le pasa algo a mamá? Valeriano negó con la cabeza. No, no puedo. El sábado por la mañana los despertó un insistente timbrazo. En la puerta estaba Mircadela con una bolsa enorme. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Valeriano, aún medio dormido, la dejó entrar. Pasa que no puedo seguir viviendo en ese infierno, anunció Mircadela, entrando al salón y dejando la bolsa en el suelo. En el baño vuelve a haber fugas, el techo está lleno de manchas. Temo que salga Mo y yo tengo asma. He decidido quedarme con ustedes hasta que se resuelva lo de la reforma. Beatriz y Valeriano se miraron, atónitos. Mamá, no podemos, empezó Valeriano, pero Mircadela lo interrumpió. ¿Cómo que no pueden? ¿Yo te dediqué mi vida entera y ni siquiera quieres acogerme? Se volvió hacia Beatriz. Tú lo pones en mi contra. Siempre supe que querías destruir nuestra familia. Mircadela, Beatriz intentó hablar con calma. Nadie está poniendo a Valeriano en tu contra. Simplemente no podemos pedir un crédito para la reforma. Perdí mi trabajo. Apenas nos alcanza para pagar los créditos que ya tenemos. Ya veo, apretó los labios la suegra, para la madre anciana no hay lugar, pero para la vida de lujo sí hay dinero. ¿Qué vida de lujo, mamá? Estalló Valeriano. Apenas llegamos a fin de mes.
¿Y esa pantalla plana en la pared? ¿Y el sofá nuevo? Mircadela señaló el salón. Para eso sí hay dinero, pero no para la reforma del piso de tu madre. La tele nos la regalaron los padres de Beatriz en la boda, y el sofá lo compramos a plazos antes de la hipoteca, explicó Valeriano, cansado. Mamá, por favor, no volvamos a lo mismo. Perfecto. Cerremos los ojos a los problemas de tu madre. Mircadela se dejó caer en un sillón con teatralidad. No me iré hasta que resolvamos lo de la reforma. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla. Mircadela ocupó el salón, se quejaba de todo, del sofá duro, de los vecinos ruidosos, criticaba a Beatriz por cualquier detalle y no perdía ocasión de recordarle a Valeriano su deber de hijo. Beatriz sentía cómo crecía la tensión entre ellos. Apenas hablaban, por miedo a otro conflicto. Valeriano estaba cada vez más nervioso e irritable. Al 4.º día, llamó la vecina de Mircadela. Supuestamente se había reventado una tubería en su piso y estaba inundando al de abajo. La suegra tuvo que volver a su casa de inmediato. Cuando la puerta se cerró tras ella, Beatriz soltó un suspiro de alivio. Por fin. No cantes victoria, replicó sombrío Valeriano. No va a rendirse tan fácil. Y tenía razón. Por la tarde, Mircadela llamó para decir que ya habían arreglado la tubería, pero que el techo del baño se había derrumbado parcialmente y que su piso necesitaba la reforma con más urgencia que nunca. Valeriano, no sé qué hacer, su voz temblaba. No puedo vivir allí. Es peligroso. Y los obreros no empiezan sin pago. Ya llamaron, si no hay dinero para el lunes, rescinden el contrato y toman otra obra. Valeriano cerró los ojos, apretando el auricular. Mamá, no sé qué más decir. No podemos pedir un crédito. Beatriz perdió el trabajo. No tenemos ese dinero. Entonces la elección es obvia. La voz de Mircadela se volvió de repente dura, o ayudas a tu madre, o eliges a esa mujer que ni siquiera puede mantener un empleo. Valeriano se estremeció. No te atrevas a hablar así de Beatriz. Es mi esposa. Y yo soy tu madre, casi gritó Mircadela. Te di la vida, velé tus noches cuando estabas enfermo, me privé de todo para que estudiaras en un buen instituto, y ahora eliges a alguna. Basta, la cortó Valeriano con brusquedad. No voy a escuchar esto. Colgó y dejó el teléfono en el sofá como si le quemara la mano. Perdóname, le dijo a Beatriz, que había estado a su lado todo el tiempo. No debería haber hablado así de ti. Está bien, intentó sonreír Beatriz. Entiendo que está pasando por un momento difícil. Pero en realidad le dolía. Dolía ver a la persona que amaba hecha pedazos entre ella y su madre. Dolía escuchar acusaciones tan injustas. Dolía pensar que ese conflicto parecía no tener fin. Esa noche, Valeriano dio vueltas mucho tiempo sin poder dormirse. Beatriz sentía su tensión, pero no sabía cómo ayudarlo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, sonó el timbre. Beatriz abrió y encontró a Mircadela en el umbral, llorosa. Necesito hablar con Valeriano, dijo entrando. Es urgente. Valeriano salió de la cocina, secándose las manos con un paño. ¿Qué pasó, mamá? Que los obreros se negaron definitivamente a hacer la reforma. La suegra se dejó caer en una silla, secándose los ojos con un pañuelo. Perdí los $500 del anticipo. Dinero que ahorré todo un año. Lo siento, dijo Valeriano con sinceridad, pero tal vez sea lo mejor. Buscarás otros obreros cuando mejore la situación financiera. ¿Cuándo va a mejorar? ¿Cuándo me muera? Rió con amargura. ¿Eso estás esperando? Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Valeriano estaba conmocionado. Te quiero, lo sabes. Si me quisieras, ya me habrías ayudado con la reforma, zanjó la suegra. Y luego clavó la mirada en Beatriz, así se ve quién es más importante para ti. No voy a elegir entre ustedes, exclamó Valeriano. Las dos son importantes para mí. Entonces la elección ya está hecha. Mircadela se puso en pie. Si no puedes ayudar a tu propia madre por culpa de esa, tiene nombre, mamá, dijo Valeriano en voz baja. Se llama Beatriz, y es mi esposa.
Sí, claro, soltó la suegra, venenosa, tu adorada Beatriz, que ni trabajo puede encontrar, pero sí sabe gastar tu dinero en trapitos y chucherías. Beatriz sintió arderle el rostro por la injusticia de esas palabras. Nunca fue derrochadora, siempre ahorró y aportó al presupuesto familiar. Mircadela intentó hablar con calma, entiendo que está enfadada, pero por favor, no me culpe de lo que no he hecho. Ah, encima te insolentas, se volvió a Valeriano. ¿Ves la serpiente que has calentado en tu pecho? Ni siquiera respeta a su suegra. Valeriano parecía completamente agotado. Mamá, por favor, detente. Beatriz siempre te ha tratado con respeto, a pesar de tus constantes reproches. ¿Reproches? Mircadela casi se ahogó de indignación. ¿Llamas reproches a mis observaciones justas? Tutú de pronto le agarró la mano a Valeriano y tiró de él hacia sí. Vamos. Vamos al banco ahora mismo. Te mostraré de qué va ese crédito y verás que perfectamente pueden con él. Mamá, suéltame. Valeriano intentó zafarse, pero Mircadela le sujetaba con un agarre de hierro. No. Vamos al banco. No permitiré que esa persona maneje a mi hijo. Con una fuerza inesperada, Mircadela tiró de Valeriano hacia la puerta. Beatriz, al ver la escena, se quedó paralizada de shock. Nunca antes el conflicto había llegado tan lejos. La suegra, que solía manipular con palabras, había pasado a la coacción física. Suéltame, mamá. Valeriano trató de liberar el brazo, pero Mircadela lo sujetaba como una tenaza. No, vendrás conmigo. Lo resolveremos de una vez por todas. Seguía arrastrándolo hacia la salida. Beatriz, por fin, salió de su estupor. Mircadela, por favor, cálmese. Así no se puede. Y tú, calla. La suegra se volvió hacia ella con el rostro desfigurado por la ira. Todo es tu culpa. Has puesto a mi hijo en contra de su propia madre. En ese momento comenzó una auténtica lucha entre Valeriano y Mircadela. Él intentaba soltarse, ella no lo dejaba. En cierto instante lo agarró con la otra mano y tiró con fuerza hacia sí. Mamá, basta. Me haces daño. Gritó Valeriano, pero Mircadela parecía no oír. Vamos al banco. Ahora mismo. Continuó tirando de él con una fuerza sorprendente para su edad. Viendo que la situación se descontrolaba, Beatriz se lanzó hacia ellos. Mircadela, deténgase. No puede hacer esto. Intentó ponerse en medio para separarlos. En ese instante, Mircadela la apartó con un empujón y volvió a sujetar a Valeriano, retorciéndole el brazo. Vendrás conmigo. Tienes que ayudar a tu madre. Beatriz vio cómo el rostro de su esposo se contraía de dolor. Algo en él cambió, como si se hubiera roto. Sus ojos se oscurecieron y, en el momento siguiente, dio un tirón brusco. Beatriz oyó un crujido nítido. ¡Ay! Chilló, sintiendo un dolor punzante en el dedo anular, que había quedado atrapado entre las manos de Valeriano y su madre. Reinó un silencio inmediato. Mircadela retrocedió, Valeriano se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de horror. Beatriz miró su mano, el anular estaba torcido de forma antinatural. Beatriz. Susurró Valeriano, acercándose. Dios, perdóname, no quise, pero Beatriz se apartó, apretando la mano herida contra el pecho. El dolor latía, pero dolía aún más lo que aquello significaba. Era un punto de no retorno, comprendió que la situación había ido demasiado lejos. Voy a urgencias, dijo en voz baja, dirigiéndose al dormitorio. No vengas detrás de mí. Mircadela, aturdida un instante, reaccionó enseguida, va, por un dedo no se muere nadie. Pero ahora ya ves, Valeriano, de lo que es capaz con tal de no dejarte ayudar a tu madre. Menudo numerito amontado. Valeriano miró a su madre con una expresión que Beatriz nunca le había visto, mezcla de shock, decepción y fría rabia. Vete, dijo con un tono que dejó sin palabras incluso a Mircadela. ¿Qué? Lo miró incrédula. He dicho que te vayas, repitió, señalando la puerta. Ahora mismo. Pero, Valeriano, no, ningún pero.
Has cruzado todas las líneas, mamá. Por tu culpa he hecho daño a mi esposa. Vete. Mircadela abrió la boca para decir algo, pero al encontrarse con la mirada helada de su hijo, se dirigió en silencio hacia la salida. En la puerta, se volvió: te vas a arrepentir, Valeriano. Te arrepentirás de haberla elegido a ella antes que a tu propia madre. Cuando la puerta se cerró, Valeriano corrió al dormitorio. Beatriz estaba preparando una bolsa, intentando hacerlo con una sola mano. Beatriz, perdóname, su voz temblaba. No quería, jamás pensé que terminaría así. Lo sé, respondió ella en voz baja, sin mirarlo. Pero ha pasado, Valeriano, y no se trata del dedo. Se trata de que hemos llegado al punto de sufrir físicamente por los caprichos de tu madre. Cerró la bolsa y se volvió hacia él. Voy a urgencias y luego a casa de mis padres. Necesito tiempo para pensar. Beatriz, por favor. Valeriano parecía completamente perdido. Déjame llevarte a urgencias, no te vayas así. No, negó con la cabeza. Pediré un taxi. Tú también necesitas tiempo para pensar. En urgencias le pusieron escayola, tenía una fractura en el dedo anular. El médico, un hombre mayor de mirada cansada, la observó con gesto inquisitivo. ¿Accidente doméstico? Sí, respondió ella escuetamente, evitando su mirada. El médico anotó algo en la ficha. Sabe, tenemos un psicólogo que trabaja con víctimas de violencia doméstica. No, gracias, lo cortó Beatriz. Realmente fue un accidente. Al salir, se quedó un rato en la calle, mirando su mano enyesada y pensando qué hacer. El móvil vibraba en el bolso con las llamadas insistentes de Valeriano, pero no contestó. Tomada la decisión, fue a casa solo para recoger lo imprescindible. Para su sorpresa, Valeriano no estaba. En la mesa de la cocina había una nota: Beatriz, he ido a ver a mamá para aclararlo todo de una vez. Te debo una y haré lo que sea para arreglar esto. Por favor, espérame. Te quiero. Valeriano. Pero Beatriz no podía esperar. Recogió lo necesario, tomó los documentos y pidió un taxi. Antes de salir, dejó una nota breve: Valeriano, necesito tiempo. Estaré en casa de mis padres. Por favor, no llames ni vengas por ahora. Beatriz. Sus padres la recibieron con preocupación y cariño. Al ver la escayola, su madre se llevó las manos a la cabeza. Beatriz, ¿qué ha pasado? Beatriz no ocultó la verdad. Contó todo: la exigencia de Mircadela del crédito, la presión constante, la escena de aquel día. Los padres escucharon en silencio, mirándose de vez en cuando. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó con cautela el padre cuando terminó. No lo sé, admitió, pero así no podemos seguir. Amo a Valeriano, pero no puedo vivir en tensión constante y con miedo a su madre. Esa misma tarde llamó a una amiga abogada y se informó sobre el procedimiento de divorcio. A la mañana siguiente fue al banco y pidió bloquear todas las cuentas compartidas hasta la resolución judicial sobre la división de bienes. Fue un paso duro, pero Beatriz entendía que debía protegerse. No sabía en qué terminaría la conversación de Valeriano con Mircadela y quería estar preparada para cualquier escenario. Ese mismo día presentó la demanda de divorcio. En el mostrador del juzgado, Beatriz sintió una extraña calma, como si, tras meses de tensión, algo dentro de ella por fin se hubiera resuelto. Valeriano la llamó por la noche, con la voz infinitamente cansada. Beatriz, he estado en el banco, nuestras cuentas están bloqueadas. ¿Fuiste tú? Ella no lo negó. He presentado la demanda de divorcio, Valeriano, y pedí bloquear las cuentas hasta la decisión del tribunal sobre la división de bienes. Lo siento, pero tenía que protegerme. Siguió un largo silencio y luego él preguntó en voz baja: ¿de verdad quieres divorciarte? Beatriz respiró hondo. No sé lo que quiero, Valeriano. Solo sé que no puedo seguir viviendo como estos últimos meses: estrés constante, presión, manipulaciones y ahora, además, una lesión física. Es demasiado. Hablé con mamá, su voz sonaba apagada.
Le dije que no toleraré más ese comportamiento, que si no deja de presionarnos, voy a cortar relación. ¿Y qué respondió? No lo tomó bien. Valeriano esbozó una sonrisa amarga. Dijo que la estoy traicionando, que te elijo a ti en lugar de a mi propia madre, que soy un hijo desagradecido y no merezco su amor. Lo siento, dijo Beatriz con sinceridad. Sé lo importantes que son para ti las relaciones con ella. Eran importantes, la corrigió Valeriano. Ahora entiendo que nunca respetó mis decisiones ni mis límites, que su amor siempre tuvo condiciones, y no quiero vivir así más. Beatriz no sabía qué responder. Una parte de ella quería creer que Valeriano de verdad había cambiado, que por fin veía el verdadero rostro de su madre, otra parte recordaba los meses de manipulación, presión y, al final, el dolor del dedo roto. No lo sé, Valeriano, dijo por fin. Necesito tiempo. Lo entiendo, su voz tenía un tinte de tristeza, pero por favor, no cierres la puerta del todo. Danos una oportunidad. Después de la llamada, Beatriz tardó mucho en dormir, pensando en su futuro. Amaba a Valeriano, pero ¿podía confiar en él después de todo? ¿Podía estar segura de que realmente cambiaría y pondría a su familia en primer lugar? Al día siguiente, Valeriano estaba frente a un cajero, mirando desconcertado la pantalla con el aviso de bloqueo de la cuenta. Acababa de cobrar y planeaba pagar la hipoteca y el crédito del coche, pero ahora el dinero no estaba disponible. Al volver a casa, encontró a Mircadela en el umbral, furiosa. Tienes que resolver lo de la reforma de inmediato, soltó nada más entrar. Hablé con los obreros, están dispuestos a volver si hacemos el pago completo por adelantado en una semana. Mamá, no puedo, no tengo dinero. Beatriz bloqueó todas las cuentas y ha pedido el divorcio. ¿Qué? Mircadela se quedó helada un instante. Esa desagradecida después de todo lo que hicimos por ella. ¿Y qué hiciste por ella, mamá? Preguntó Valeriano con calma. La criticaste desde el primer día. Nos exigiste dinero y atención constantemente. Me manipulaste para que la presionara y, por tu culpa, ella tiene un dedo roto. No te atrevas a culparme. Alzó la voz. Es ella la culpable de todo. Te puso en contra de tu propia madre. No, mamá, Valeriano negó con la cabeza. Tú misma lo arruinaste todo, con tu egoísmo, con tus exigencias sin fin, con tu incapacidad de respetar nuestros límites. ¿Cómo te atreves? Mircadela jadeó de indignación. Después de todo lo que hice por ti. Te agradezco todo lo que hiciste en mi infancia, respondió Valeriano serenamente. Pero soy un adulto, tengo mi propia familia, y no voy a permitir que sigas interfiriendo así en mi vida. Mircadela abrió la boca para replicar, pero al encontrarse con la mirada firme de su hijo, se dio la vuelta y se marchó dando un portazo. Valeriano se dejó caer en el sofá, sintiendo una extraña mezcla de vacío y alivio. Por primera vez en su vida había marcado un límite con su madre, y aunque dolía, sabía que había hecho lo correcto. El proceso de divorcio fue rápido y relativamente fluido. Beatriz y Valeriano acordaron la división de bienes sin mayores disputas. Ella recibió la mitad del valor del piso y del coche, así como una compensación por daño moral por la lesión del dedo. Valeriano se quedó con los créditos y la obligación de pagar la parte de Beatriz en el plazo de un año. Tras el divorcio, Beatriz alquiló un piso pequeño y empezó una nueva vida. Encontró trabajo en otro salón de belleza con mejor sueldo y poco a poco comenzó a recuperarse de todo lo vivido. Valeriano la llamaba de vez en cuando, preguntaba cómo estaba, le contaba de él. Aún albergaba esperanza de reconciliación, pero Beatriz no estaba lista. La herida era demasiado reciente, la desconfianza demasiado grande. Privada del apoyo de su hijo, Mircadela se vio obligada a posponer sus sueños de reforma. Siguió viviendo en el mismo piso deteriorado, llamando a Valeriano de vez en cuando para quejarse de su salud y de problemas domésticos. Pero él se mantuvo firme en no ceder a las manipulaciones. La vida de Valeriano tras el divorcio se volvió dura. Se quedó con 2 créditos y con la obligación de pagar la parte de Beatriz. Tuvo que apretarse el cinturón, renunciar a comodidades y hacer horas extra. Pero, curiosamente, no sentía amargura.
Más bien lo veía como un precio justo por no haber sabido proteger a su esposa de su propia madre. Pasó un año. Beatriz fue asentando su nueva vida. El dedo sanó, aunque en los días fríos aún le molestaba, recordándole el pasado. Hizo nuevas amistades y empezó a dedicarse más a sí misma y a sus intereses. Un día entró en el salón un hombre alto, de sonrisa agradable y mirada atenta. Se apuntó a una manicura y, durante el servicio, conversaron. Se llamaba Sergio. Era arquitecto y se había mudado recientemente por trabajo. ¿Tomamos un café después de tu turno?, preguntó cuando Beatriz terminó. Dudó apenas un instante y luego sonrió. Con gusto. Aquel café se convirtió en una cena, la cena en un paseo al atardecer y el paseo en el inicio de una nueva relación. Sergio era atento, cariñoso y, sobre todo, respetaba sus límites y decisiones. Medio año después le propuso matrimonio y Beatriz aceptó. Planeaban una boda íntima, con los más cercanos. Valeriano se enteró del compromiso por conocidos. Llamó para felicitarla. Me alegro por ti, Beatriz, su voz sonaba sincera. Te mereces ser feliz. Gracias, Valeriano, agradeció ella. ¿Y tú, cómo estás? Bien, hizo una pausa. Terminé de pagar el crédito del coche. La hipoteca sigue, pero voy saliendo. ¿Y tu madre?, preguntó Beatriz con cautela. Igual que siempre, se le notaba el cansancio. Sigue pidiendo la reforma. Sigue culpando al mundo de sus problemas. Pero aprendí a marcar límites. Nos vemos una vez por semana, la ayudo con cosas prácticas, pero ya no le permito dirigir mi vida. Me alegra que hayas encontrado un equilibrio, dijo Beatriz con sinceridad. He aprendido mucho en estos 3 años, respondió Valeriano. Solo lamento que haya sido demasiado tarde. Después de esa conversación, no volvieron a hablar. Beatriz se casó con Sergio y empezaron a formar su familia. Valeriano siguió solo, pagando deudas y ayudando a su madre, que hasta el final de sus días no aceptó su decisión de vivir su propia vida. A veces, al pasar por la casa donde había vivido con Valeriano, Beatriz pensaba en como una sola decisión, negarse a un crédito para la reforma del piso de la suegra, cambió toda su vida. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria, que al final la condujo a la verdadera felicidad. Y Mercadela, hasta el último día, le reprochó a su hijo haber perdido a una nuera tan buena por su debilidad y necedad. Aunque, si Valeriano le hubiera dicho que fue su intromisión la que destruyó el matrimonio, no le habría creído. En su mundo, ella siempre tenía la razón y ningún hecho podía sacudir esa certeza. Valeriano lo aceptó, aprendiendo a filtrar sus palabras y a conservar la calma interior. Esa fue su penitencia, vivir con la conciencia de sus errores y sus consecuencias. Pero también fue su lección, la importancia de los límites, del respeto propio y de saber decir no incluso a los más cercanos cuando sus exigencias traspasan todo límite razonable. A veces veía a Beatriz y a Sergio por la ciudad, felices, sonrientes, de la mano, y aunque en su corazón siempre habría un lugar para ella, se alegraba de que hubiera encontrado su felicidad. Al fin y al cabo, eso era lo que merecía, alguien que pusiera sus intereses por encima de todo, incluidas las exigencias de su propia madre. Y si había una moraleja en esta historia, era una verdad sencilla: el amor no es solo un sentimiento, sino una elección. Una elección que hacemos cada día, fijando prioridades y decidiendo qué es realmente importante para nosotros. Y a veces las lecciones más dolorosas resultan ser las más valiosas si encontramos la fuerza para extraer de ellas las conclusiones correctas.